productividad, ejecutar las cosas como deben ser, como vienen de lo alto. Dios es un Dios de orden y Él, como buen padre, establece mandatos que tenemos que seguir. ¿Qué hijo no recibe órdenes? A ver, todo hijo recibe órdenes de su papá, de su mamá. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y como padres, ¿verdad? Los que ya somos padres, sabemos que el dar una instrucción o una orden, muchas de las veces es para edificación de un buen carácter, para una formación de una buena persona, sea mujercita, sea hombre. ¿Estamos de acuerdo? El obedecer es algo importantísimo. Y como Dios es un Dios de orden y es un papá sabio que sabe que todo lo que proviene de Él es bendición para nosotros, Él demanda, Él establece que nosotros como hijos suyos obedezcamos. Obediencia, obediencia. Esa debe ser o es más bien una de las características principales de un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí presentes? Amén. Hijos de Dios con un corazón, mire, dispuesto, atento, que sabe escuchar, que sabe, aparte de escuchar, ejecutar, que sabe obedecer. La obediencia para nuestro Padre Celestial es algo fundamental en nuestra vida, es algo primordial en nuestra vida. Y vamos a ver el tema del día de hoy, se titula El fundamento para obedecer. Amén. El fundamento para obedecer. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Vámonos a Juan 14. Si ya lo tiene, dígame un amén así bien fuerte. Eso, que hasta me despeine, ¿verdad? Y dice mi niño, para que te despeines, está difícil. Te echas los kilos de gel. Amén. Vamos a ver. ¿Ya están? Si pudiéramos tenerlo arriba, también sería de buena ayuda. Juan 14, y vámonos al versículo 15. ¿Ya lo tiene usted? Sígame ahí con su vista. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí ya empezamos muy claro y muy directo. Si me amas, obedéceme. Así tan sencillo, la palabra de Dios nos lo está marcando, nos lo está estableciendo. Recuerde usted que la palabra de Dios es muy clara, muy directa. Hay veces que es dulce, hay veces que es amarga, pero la misma palabra nos dice, imagínate si todo fuera dulce, pues ya llegaré a un punto en que, ya no quiero comer de eso, ¿verdad? O si todo fuera amargo igual. ¿Qué pasa cuando mezclamos lo dulce y lo amargo de repente en un alimento natural? Pues te sabe rico, ¿verdad? O la mezcla de sabores te sabe rico. Así es la palabra de Dios, así es. También la palabra de Dios confronta, dice, penetra hasta lo más profundo de nuestras coyunturas, de lo más íntimo de nuestro corazón, pero con un fin. Por aquí mi hermana dijo, Dios como papá disciplina. ¿Pero para qué? Para que podamos ser instruidos y aprendamos y crezcamos espiritualmente. Y al crecer espiritualmente, estamos agradando a Dios. Estamos mostrándole que nuestro corazón puede ser conforme al corazón de Jehová, como el mismo rey David, lo dice la palabra. Usted sabe y yo que el rey David cometió tremendos errores, pero su corazón jamás se apartó de agradar a Dios. Pidió perdón, Dios se agradó de él a tal grado que dice la palabra, su corazón fue conforme al corazón de Jehová. O sea que fue obediente en medio de los errores. Pero eso es un buen ejemplo para no justificarnos, sino para decir, ok, no soy perfecto, pero lo menos posible que yo pueda cometer errores me va a llevar a saber ejecutar una orden de Dios. Y así empieza la palabra de Dios. Si me aman,
guardad mis mandamientos. Y dice aquí en el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Por medio de Cristo, ¿con quién llegamos? Con el Padre. Aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo, pues yo ya me voy a ir a la diestra del Padre, ya cumplí mi tiempo, voy a estar sentado a la diestra de su trono, pero no se quedan solos, se queda un consolador, se queda un guía para seguir enseñándonos, para seguir intercediendo por nosotros, para que nos vayamos desarrollando y aprendiendo a escuchar la intención del corazón de Dios Padre. Amén. Vamos a leerlo de corridito. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Captamos la bendición tan preciosa que aquí con empezar a leer unas cuantas palabras, unos cuantos renglones, ya hay una bendición hermosa, hermosa, que nos marca que el amor de Dios es eterno, eterno, y lo que Él da es eterno. Lo que hagamos aquí lo vamos a llevar en la eternidad en el sentido espiritual. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y esa es una gran verdad que hemos mencionado bastante. El que está en Cristo está con el Padre. El que está en Cristo y el que está con el Padre tiene el poder del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene mis órdenes a seguir, el que tiene lo que yo estipulo, dice Dios, el que tiene lo que yo establezco y lo obedece y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y de repente, ¿verdad? Le pregunta Judas, pero dice ahí que no Judas el Iscariote. Dice ahí, le preguntó Judas, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, nuevamente, ¿verdad? Mi palabra obedecerá, guardará. Amén. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, así de sencillo, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Entonces, esto nos lleva a entender que el fundamento para obedecer es, así tan sencillo, amar a Dios. El fundamento para que yo pueda obedecer como a Dios le agrada es qué tanto amo a Cristo, qué tanto amo al Padre, qué tanto amo la dirección del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que luego como personitas nos cuesta un trabajo que nos digan cómo hacer las cosas. No, yo soy Salinas con doble S y no me vas a decir cómo se hacen las cosas, ¿verdad?
Como decía por ahí un comediante, está aflorando el yo, ¿verdad? Se manifiesta la carne, se hace presente. Nuestra mentalidad, la carne, se hace presente. Pero, como ya lo dijimos, una característica, mire, importantísima de un hijo de Dios es la obediencia. Así como dijimos ahorita, ¿verdad? Característica de un soldado, donde hay un orden, donde hay perfección. ¿Qué es una característica de un soldado? Que sabe escuchar y ejecuta, obedece. Dios es un Dios de orden. Dile al de al lado, la característica de un hijo de Dios es la obediencia. La obediencia, amén. La obediencia. Ahora, recordemos esto, que el que ahora está en Cristo, el que ahora está en Cristo Jesús, o sea, el que ha aceptado a Cristo en su corazón, ahora es amado como un hijo, así como también es formado, como ya lo mencionamos, en disciplina, en enseñanza, en alimento, formación, etcétera, etcétera, todo lo que mencionamos. Pregunta de esta noche, ¿está usted listo? Amén. ¿Dios bendice al que le obedece? Por supuesto que sí, claro que sí. Dios bendice al que le obedece. Él da de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. No es solamente un libro. Un libro nos va a dar cierto conocimiento, nos va a dar cierta información, ¿verdad? Nos va a preparar. Pero la palabra de Dios nos va a transformar. Esa es la diferencia. La palabra de Dios no es un libro que nos dé conocimiento, es un libro que transforma. Dios mismo transforma. Cada uno de nosotros somos ejemplo vivo de hacia dónde íbamos sin rumbo. Y ahora nos mantenemos, mire, tratando de manifestar o de buscar, esforzarnos en ser obedientes. Sigamos con esa perseverancia, sigamos con ese empeño, que nada frene ese anhelo de decir, yo voy a mostrar que soy obediente, que soy un hijo de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la palabra? El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra va a permanecer. Y no solamente va a permanecer en el conocimiento, va a permanecer, tóquese aquí su corazón, diga, va a permanecer aquí, en mi corazón, aquí, echando raíz, perfeccionando este corazón, moldeándolo. Siempre y cuando yo como hijo de Dios me mantenga también en obediencia. Su palabra transforma, su palabra bendice al que cree en ella y al que es hacedor de esta palabra. Entendemos, ¿verdad? Al que cree, al que la asimila y no la guarda, sino que la ejecuta, la ejecuta. Ahora, lo que nos revela también la palabra es de que pues nuestro Señor Jesús partió, regresó, ¿verdad? Con su Padre Celestial, nos dejó un consolador, el cual es el Espíritu Santo. Nosotros seguimos aquí en este mundo, mas no somos de este mundo, somos hijos de Dios. Esto nos lleva a entender que la relación que Dios ofrece es espiritual. Es una relación espiritual. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. Juan 4:24. Dios es espíritu. Amén. Dios no es como nosotros, de carne y hueso. Él es espíritu. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios en Juan 4:24? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran, hagamos ahí una pausa. Ya lo hemos mencionado bastante. Si yo adoro a una persona, es porque la conozco. Yo no puedo alabar las proezas de alguien que no conozco, estaría mintiendo.
o estaría dejándome llevar como borreguito, ¿verdad? Sin conocerle aún, estaría hablando al aire, ¿verdad? Pero si tú conoces las características de alguien y han sido buenas, pues esa persona puede ser reconocida, alabada. Ahora vámonos con nuestro Padre Celestial. ¿Qué ha hecho? Primeramente, ¿qué ha hecho en mi vida? ¿Qué maravillas ha hecho? Le conozco. Y si yo le conozco, hay una relación. Y si yo le conozco, sé adorarle. Sé adorarle. Acuérdese que la alabanza es declarar lo que Él ha hecho. Pero la adoración es declarar lo que Él ha hecho en mi vida. En mi vida. Te alabo, Señor, por tus proezas. Te alabo por lo que has hecho. Te alabo por todo lo que has creado. Alabanza. Pero adoración, te alabo porque me has rescatado. Te alabo porque me has limpiado. Te alabo porque me has perdonado. Te adoro, Señor. Porque voy conociéndote, voy entendiéndote, voy viviendo una relación contigo. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran, fíjese bien, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que es espiritual la relación. Usted y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo y el alma van a regresar al polvo de donde fueron tomados, pero el espíritu regresa con su creador. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquel que adora a Dios es porque le conoce y porque le ama. Amén. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 14:15? Dice ahí, ¿qué pues? Oraré con el espíritu. Acuérdese que venimos hablando, ¿verdad? De que mi relación es en lo espiritual. Pero vamos a ver qué nos revela aquí Corintios 14:15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Tóquese aquí, ¿verdad? Entendimiento. Y después dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué nos revela aquí la palabra de Dios? El origen, la base de la relación que Dios me ofrece es espiritual. Pero yo no puedo partirme en tres. Yo no puedo decirle a mi mente, espérate, ahí quédate, a mi cuerpo y mi espíritu salir. Es por eso que Corintios nos dice, sí, en lo espiritual, pero también con todo entendimiento de lo que soy. Es ahí donde mis pensamientos, es ahí donde lo que yo percibo del mundo, hablando de lo que tengo, lo percibo con mis sentidos. Eso debe estar abajo ¿de qué? De lo espiritual. Porque Dios ahora es el que gobierna, Cristo es el que habita. Mi relación es 100% espiritual, pero mi cuerpo y mi alma tienen que estar sometidos bajo lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y es espíritu en verdad. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Entonces, con todo lo que somos en este momento, ¿verdad? Porque cuando muramos y estemos en la presencia de nuestro Dios, pues ahí va a estar nuestro espíritu con su papá, con su padre, amén, con Abba Padre, con papito. Y el entendimiento, el conocimiento como humanos, ¿verdad? Los sentidos, todo, pues se va a quedar. Pero mientras, con todo lo que soy, con todo mi ser, con todo lo que espero ser, decirle, Señor, seré obediente. Señor, te amaré, te buscaré, te honraré. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces,
el fundamento para obedecer a Dios es amarle. Amén. El fundamento para obedecer a Dios es amar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos aquí una pregunta. ¿Por qué amar a Dios? ¿Por qué debo yo de amar a Dios? Porque Él me creó, ¿qué más? Él me ama, Él me formó de este lado. ¿Qué más? ¿Qué más? Me rescató. Fíjese, han dicho la respuesta correcta, porque muchas de las veces decimos, porque me ha bendecido. Está bien, Dios bendice, pero lo acabamos de leer. ¿Qué es lo primero para que yo sea bendecido? Amarle. El fundamento para obedecer a Dios es amarle. Y esa fue la respuesta correcta. ¿Por qué? Es la respuesta de un hijo de Dios que está sometiendo los anhelos de la carne, en un buen sentido, y los anhelos del pensamiento, del alma. Veamos qué nos dice Mateo 26:41 sobre esto que estamos hablando. Dice ahí: velad y orad. ¿Qué significa velad? No nos estanquemos, no nos frenemos, no nos durmamos, no nos hagamos lerdos, lentos, ¿verdad? Sino que conversemos, hablemos con aquel que amamos. Amén. Para que no entréis, ¿qué? En tentación. La tentación que va a atacar, amados hermanos, al espíritu. No, la tentación va a atacar a la carnota, porque la carne es débil. Vamos a ver, el espíritu a la verdad está, ¿qué? Dispuesto. Por eso muy buena respuesta en esta noche. Eso manifiesta que el espíritu que cada uno tenemos en esta noche, que Dios nos dio desde el principio, está dispuesto, ya está listo, entiende, sabe de lo que se le habla. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ya lo vimos, amén. Pero la carne es débil, y es ahí donde entra esa lucha de obedecer a Dios. Es que no, a mí no me vas a decir cómo hacer las cosas. Muchas veces hasta nos atrevemos, ¿verdad?, a cuestionar a Dios, a condicionarlo. Hoy en día podemos perder la esencia de lo que es amar a Dios. Hoy en día es una línea muy delgada. Podemos perder ese origen. Podemos perderlo. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza es débil. Pero ¿qué nos dice la palabra? El que está en Cristo Jesús es más que vencedor. Amén. Es ahí donde se refuerza lo espiritual. Es ahí donde se aviva el espíritu. Es ahí donde el espíritu somete a la carne, el que es débil, a los pensamientos, al yo mismo. Amén. Pero hoy en día existe esta situación. Podemos fácilmente perder la esencia de lo que es amar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne es débil, nuestra naturaleza es débil. Cuando esto es débil, se pierde la esencia de lo espiritual. Y si a nuestra vida, fíjense bien, no llega una bendición que podamos tocar, si a nuestra vida no llega una bendición que podamos ver, que podamos palpar o incluso cuantificar, contar, hablando de prosperidad, de economía, confort, si no vemos ese tipo de bendiciones, si no las palpamos, consideramos
empezamos a pensar, si no las tocamos, no las palpamos, no las consideramos bendición si no las tenemos cerca. Y se nos olvida la esencia de lo que acabamos de leer. Buscamos el ver, es muy fácil. Buscamos el ver el milagro, si no, no creo. Buscamos el contar las cosas, si no, no creo. El verlas, el tocarlas. Pero ¿qué acabamos de leer? Todo es en un sentido espiritual. Le ponemos estándar a las bendiciones. Ojo, no digo que no sean bendiciones de Dios, lo son. Pero un hijo de Dios sabe manejar las prioridades de lo que Dios da. ¿Y cuál es la mejor bendición que tenemos? Aquella que ni podemos ver, aquella que ni podemos tocar, que ni podemos palpar, pero la bendición de la vida eterna ya la tenemos. La bendición de la salvación ya la tenemos. El que ama es bendecido, el que guarda, el que obedece la palabra de Dios es bendecido. Debemos tener cuidado en esto que hemos mencionado, porque si interpretamos las bendiciones de parte de Dios solo como algo material, estaremos pasando por alto la mayor de las bendiciones que podemos tener. Y esa es permanecer en Cristo. Esa ya es una bendición tremenda. El que yo tenga a Cristo en mi corazón. ¿Qué vale más? ¿Qué puede suplir eso en mi vida? Una casa, un coche del año, prosperidad. ¿Eso puede suplir a Cristo? No, para nada. Para nada, ya tengo esa bendición, mi esencia. Claro que lo demás son bendiciones. La palabra misma lo dice, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Si tú te esfuerzas, si tú te empeñas a trabajar, obvio, vas a ver un resultado material y que Dios ve con agrado y bendice. Pero aquí lo que quiero dar a entender es que la bendición original es espiritual, la primerita que recibimos desde antes que naciéramos. Ya recibimos palabras de bendición, pero luego se nos olvida el origen por la vida cotidiana, por las costumbres, por lo que vemos, por lo escuchamos y no escuchamos la palabra de Dios, o no la leemos, o no pasamos un tiempo de oración. Entonces todo eso se va perdiendo, se va alejando el conocimiento de lo que es Dios en nuestra vida. Y como decía Corintios, pues ya ni en lo espiritual ni en el conocimiento vamos a entender. Pero sí lo que vemos satisface a la carne, que es débil. Y la carne te empieza a decir: es que si no eres próspero, no eres bendecido. Es que si no tienes una casa del año, Dios no te bendice. Es que si no tienes un buen instrumento de marca, no eres bendecido. Lo importante es la esencia, el corazón. El corazón. Por eso debemos de cuidar eso. Debemos de cuidar eso, ¿verdad? La mejor bendición que tenemos es que ahora permanecemos en Cristo Jesús. Esa es la mejor bendición, que yo estoy confiado, que yo sé hacia dónde voy. ¿Quién me ofrece vida eterna? ¿Una agencia de un auto me ofrece vida eterna? No, Dios me la ofrece por medio de Jesucristo. Esa es la esencia, el origen, la base para poder recibir ahora sí lo demás. Amén. Otra bendición que nos habla aquí el versículo 21 en Juan 14 es que tenemos a Cristo, que podemos vivir una comunión con Dios Padre y ser guiados por el Espíritu Santo. Esas tres personas en uno solo en nuestro corazón, ¿es bendición? Ya con eso me doy por servido, ¿verdad? Y no es que caigamos en una mentalidad de estancamiento o de mediocridad, sino que entendamos que tenemos todo. Estamos mega bendecidos desde un principio, pero buscamos las cosas que se palpan, que se ven.
Claro que Dios obra en milagros, pero ¿cuál es el orden del entendimiento para poder llevar a cabo una relación también en lo espiritual? Vamos a leer Juan 14:21 nuevamente para reafirmar estas palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, aquí viene la bendición sota, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me voy a manifestar a él. Amén, dele la honra y la gloria. Él se ha manifestado en tu vida, claro. Él me ha amado, claro. Él me sigue amando, por supuesto que me sigue amando. ¿Eso es bendición? Por supuesto que sí. Es bendición que hace que yo esté firme en Cristo Jesús. Eso es bendición. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ahorita leemos esta cita. Pero es aquí donde la carne, nuestra naturaleza humana, nos lleva a afanarnos, a inquietarnos, incluso a preocuparnos, a desesperarnos por el ver qué tan bendecido soy por Dios. Lo que dijimos, si no tengo cosas materiales, híjole, estoy preocupado porque no soy bendecido por Dios. El alma se turba, lo que percibo, la mente empieza a dar vueltas, empieza a razonar, el yo empieza a razonar. Pero, ¿qué me ha enseñado mi Padre? Es espiritual, hijo mío. Paciencia, obediencia, recibe de mi paz, recibe de mi instrucción. Es mejor, fíjese bien, que nos afanemos, y desesperadamente es mejor que nos afanemos. ¿Por qué tanto estoy obedeciendo y amando a Dios? A Dios. Si yo quiero bendición, ahora sí podemos generalizarlo, ¿verdad? Entendiendo el origen. Si yo quiero bendición, primero hagamos un balance. ¿Qué tanto estoy amando y qué tanto estoy obedeciendo antes de recibir? Amén. Sin olvidar el origen. Primero, seamos obedientes. ¿Y qué nos dice la palabra? Lo demás viene ¿qué? Por añadidura. Entonces, todo lo que hablamos es bendición. Dios quiere vernos plenos, Dios quiere vernos alimentaditos, Dios quiere vernos estables, sin perder el origen. Pero primero dice, busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. O sea, no te afanes, no te preocupes, ¿sale? Y no es, como dijimos, que caigamos en una mentalidad de mediocridad. Primero debemos ser obedientes, lo demás va a llegar por añadidura. ¿Qué valoramos más? ¿Lo material o lo espiritual? Amén. Esto no es ser mediocres, más bien es el ejercer la vocación de un hijo de Dios, ejercer mi obediencia para con Dios, que me dice, primero ámame a mí, no ames lo material y lo que estás viendo, no ames los milagros, ama al Dios que hace los milagros, no ames las promesas, ama al Dios que cumple las promesas. Amén. Dele la honra solo a Él. No estamos en contra de todo eso, aclaro, pero es el entendimiento, es en lo espiritual. No te afanes. Mateo 6, 25 al 33. ¿Qué nos dice la palabra? Y ahí nos habla de las cosas materiales. Todos necesitamos alimento, todos necesitamos vestimenta. Para tener esto, ¿qué necesitamos? Economía. Entonces, aquí se reafirma que no estamos en contra de eso. Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mateo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis
No se preocupen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ahora, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Él ya lo sabe, ¿estamos de acuerdo? 33. Otra orden, ejército de Dios, otra orden, otro mandato. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas, mira, vendrán a nuestra vida. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Pregunta: ¿Dios nos creó? ¿Dios nos formó? Entonces Él sabe lo que necesitamos. Él conoce a la perfección lo que necesitamos. No olvidemos el origen, la esencia, la bendición que en lo espiritual ya tenemos. Prioridades de bendiciones, todas provienen de Dios. Pero ¿cuál es más importante? Cristo en mi vida, la guianza del Espíritu Santo, la comunión con el Padre, y por medio de Cristo, la vida eterna. Amén. La vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios conoce toda mi necesidad. Dios conoce todo lo que yo anhelo, todo lo que yo quiero. Él lo conoce. Pero primeramente me manda que yo sea obediente. Obediente. Y al ser yo obediente, también debo de ser un ejecutor de la obediencia que tengo a Dios. Pregunta de esta noche: esposos, ¿qué tanto estamos fomentando que la pareja sea obediente a lo que Dios demanda? Todo empieza de adentro hacia afuera, todo empieza primero de conmigo. ¿Cómo puedo, como varón, orientar a mi esposa que sea obediente si yo soy un desorden? O igual, viceversa, ¿verdad? Mujeres sabias, ¿cómo puedo dar buen consejo si ni puedo sujetarme a Dios? Pero la carne que es débil te dice, tú puedes. La carne que es débil te dice, varón, el orgullo, tú puedes. Pero no. Junto con la obediencia, sencillez. La sencillez edifica, la humildad edifica, porque el corazón sencillo es donde Dios le agrada trabajar. Y el que es obediente crece espiritualmente. ¿Qué tanto estamos como una sola carne, como matrimonio, enseñando a la descendencia a obedecer los mandamientos y estatutos que Dios establece? Que no quede en el conocimiento, sino también
lo llevemos a la ejecución, ¿verdad? Y lo llevemos a una relación espiritual, que lo enseñemos para que no se nos demande eso como padres, como tutores, como maestros, como líderes, como pastores. Todo lo que proviene de Dios es bendición, pero también todo lo que recibimos hay que administrarlo sabiamente, porque de todo se nos va a pedir cuentas. ¿Qué tan obediente fuiste, hijo mío? ¿Qué tan obediente? ¿Llevaste a cabo mis mandamientos? ¿Llevaste a cabo mis estatutos? Y no solamente para contigo. Te di la bendición de tener una esposa, te di la bendición de tener un esposo. ¿Qué tanto aterrizaron eso? Porque ante Dios no somos dos personas el matrimonio, somos una sola carne. Mi relación con Dios en lo individual es una cosa, mi relación con mi esposa es otra relación, porque somos dos, pero ante Dios somos uno. Igual para los hijos. Amén. Debemos de ser hacedores. Ahora fíjese bien, el ser obedientes va a traer a nuestra vida, fíjese bien, que estemos más cerca de Dios. ¿Quién no quiere eso? Mentiríamos si alguien dijera: yo no necesito estar cerca de Dios. Seríamos unos Superman, unos superhombres, ¿no? Unas supermujeres que ya no necesitan de Dios, ¿no? Si yo soy obediente, estoy más cerca de la bendición. Ojo, de la bendición, no de lo material, de la bendición. Mi obediencia agrada a Dios. Si yo le amo, seré obediente. Y el que es obediente, mira, Dios lo tiene cerca. Amén. Si yo soy obediente, voy a traer a mi vida, ahora sí, el disfrutar de sus bendiciones. El disfrutar de todo aquello que va a llegar por añadidura, de todo aquello que Él sabe que anhelo. La palabra dice, ¿verdad?, que confía y Dios hará, Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Él lo hará. Pero ¿cuál es la base? Amar para poder obedecer. Y si soy obediente, soy bendecidote. Amén. Y el que está cerca de la fuente inagotable de bendiciones, que recibe bendiciones, instrucción, todo eso. El ser obediente va a traer a mi vida entender cuánto Dios me ama, entenderlo. Amén. El ser obediente a Dios traerá a mi vida vivir sin temores y sin miedos, sin aquello que mi cabeza ande dando vueltas y pensando: ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Confianza en Dios, sea cual sea la circunstancia. Muchas veces también decimos, ¿verdad?, es que si no hay sanidad en tu vida, no eres bendecido. Oye, no puedo decir eso, porque estaría contradiciendo lo que leímos aquí en el versículo 21. Una bendición es que tengo al Padre, que tengo al Hijo y que tengo al Espíritu Santo. Una enfermedad es una circunstancia de la vida. Dios no castiga, Dios bendice. Dad gracias en todo. Otra orden, otro mandato. Dad gracias en todo. En una circunstancia difícil, en una enfermedad. Muchas veces también la línea es tan delgada y se distorsiona, ¿verdad? Es que eres un pecador, por eso estás enfermo. No, es una circunstancia de la vida misma. Y si estoy enfermo o tengo un familiar enfermo, Dios tiene el control. Y más si esa persona es un hijo de Dios, mira, físicamente podrá estarse
deteriorando, yéndose abajo, pero el espíritu ya está conectado con su Padre Celestial. Amén, amén. Y fíjese, Dios me permitió ver el ejemplo en mi madre de esto que estamos hablando. Vino un momento de lucidez, usted conoce la situación, y en la cual ella sí dijo en su carne: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué llega esto a mi vida? Yo que sacrifiqué a mi hijo mayor, no le di un tiempo, no estuve con él. ¿Por qué, Dios, si yo te serví, está llegando esto? Yo no estaba presente cuando ella dijo esas palabras, estaba mi esposa. Pero volvemos. Cuando un hijo de Dios está en Cristo, las circunstancias o lo que venga, mira, como les menciono, como jabón en la regadera, se va por la coladera. Mi esposa le hizo mención: pastora, estamos bien, su hijo mayor está aquí, su familia, su hijo menor está aquí, estamos en los caminos de Dios. Eso es fruto del trabajo. Y fue donde ella reflexiona y dice: no importa la situación en la que yo esté, pero mi espíritu seguirá tomado de la mano de su Padre Celestial. Amén. Y después, ¡pum!, regresó, se desconectó totalmente. Y todo eso que mencionó es Biblia. El espíritu está presto, está listo. Aún en esa condición, esa hija de Dios, esa princesa de Dios dijo: yo someto la carne, yo someto las circunstancias, mi espíritu. Y usted la ve hoy en casa, ella ya no te da un diálogo, pero anda cantando alabanzas. ¿Qué te explica todo eso? Y no alabanzas de las que cantamos, sino que brotan de su corazón. Yo ahí de morbosillo me acerco y está alabando a Dios. Su espíritu está ahí. Esa es una enseñanza hermosa, ¿verdad? Fortaleza. Ella tiene su tiempo con Dios. Y es ahí donde uno entiende: la bendición no es lo que palpo, lo que veo, el milagro. Si Dios está en su voluntad de hacerlo, mira, lo hace, y gloria a Dios. Pero la esencia, la mejor bendición, yo puedo decir que tiene esa sierva de Dios, es que su espíritu sigue conectada con Dios. Y cuando Dios dé la última palabra de lo que Él decida, confiados, tranquilos, en paz, porque esa sierva, esa hija de Dios, entrará al gozo de su Señor. Amén. Y asimismo cada uno de nosotros, asimismo. Pero es ahí, tenemos que someter a la carne, hacerle entender: espérate, vivimos una relación espiritual. Tú ya no me mueves, ahora Cristo me mueve. Me querrás distraer con lo que veo, pero espérate. Ya lo espiritual lo tengo y esa es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien lo dijo el apóstol, ¿verdad? Seguimos. Vivir sin temores, sin miedos. ¿Qué tenemos que hacer? Esa acción de someter la carne, en el sentido, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, esa acción muestra, fíjese bien, calidad de corazón. Y nosotros no estamos aquí para demostrar algo al de al lado o al mismo hombre. ¿A quién debemos demostrarle que somos más que vencedores en Cristo? A Dios. A Dios. Amén. Mostrar a Dios un corazón de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Mostrar un corazón obediente en medio de
las circunstancias, en medio de las circunstancias. Esa es calidad pura de un corazón que está firme en Cristo, de un corazón obediente, de un corazón que está seguro de lo que habita en él, que es Cristo Jesús. Amén. Un corazón que sabe amar a su Padre Celestial, un corazón que sabe amar el precio que se pagó por cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Un corazón que sabe aceptar la guianza, el poder del Espíritu Santo, no para vanagloria, sino para ser orientados y seguir adelante. Amén. Dios ama a todos por igual. Ahora los que somos hijos de Dios, es decir, a los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, se nos ordena el ser obedientes. ¿Para qué? Para amar a Dios. Y para lograr el ser obedientes, primero debemos amar. Ese es el fundamento. Yo puedo decir amo a Dios, pero la pregunta es ¿cuánto le amas? La respuesta a esa pregunta está en la palabra de Dios en Juan 14:15. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Yo puedo saber realmente cuánto amo a Dios. ¿Cómo? Midiendo mi obediencia. Midiendo mi obediencia. Hagamos un balance del 1 al 10, cada quien en su corazón. ¿Cuánto estoy amando a Dios del 1 al 10? Porque si estoy obedeciendo sus mandamientos, es porque le amo. Es porque le amo. Amén. Esto nos lleva a entender que si amamos a nuestro Señor Jesús, podremos amar también al Padre y ser obedientes a sus mandamientos, teniendo la dirección obvio del Espíritu Santo. Así su palabra permanecerá en nosotros y seremos amados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Salmo 128, del 1 al 6, dice ahí: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, o sea, todo aquel que le honra, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Ahí está la bendición de la que estamos hablando, ¿verdad? Eso llega por añadidura. Y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, o sea, un adorno hermoso. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Somos parte de eso. ¿Qué nos lleva a entender esto? Honremos, respetemos a Jehová, sea cual sea lo que Él nos pide o nos demanda. Seamos obedientes. Muchas veces, como ya lo dijimos, no nos agrada que se nos diga cómo hacer las cosas. Quitemos esa altivez, quitemos ese orgullo, quitemos ese egoísmo del solo yo puedo y yo puedo demostrarlo. Luchemos para agradar a Dios por medio de nuestra obediencia. La carne, nuestro pensamiento humano, muchas veces nos dirá: eso que Dios te está ordenando no es agradable. ¿Qué nos dice Romanos 8, del 1 al 11? Nuestra comunión no es con la carne, nuestra comunión es en el Espíritu. Amén. Romanos 8, del 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es bendición, ¿estamos de acuerdo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, es desobediente, ¿verdad? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bendición, amén. Dele la honra y la gloria a Dios. Ahí está, claro, directo, amén. La mejor bendición ya la tenemos, y esta es eterna. Está en Cristo, está en nuestro corazón. La vida eterna, el conocer y vivir una relación con Dios Padre y el Espíritu Santo, esa es una bendición. La carne nos dirá: pide, pide lo que llene tus emociones, pide lo que agrade a tus sentidos. Bien lo revela la palabra de Dios. Más bien ahora, fíjese bien, yo creo que bien lo dice la palabra, somos deudores. ¿Estás de acuerdo? Le debemos todo lo que nos ha dado. Y es más, empecemos por el origen nada más. ¿Cómo podemos pagar eso? Pero luego se nos olvida que somos deudores y queremos más y más y más, pero lo que la carne quiere gobernar y satisfacerse. Quiero confort, quiero bienestar, pero sin obedecer, sin alinearme. Quiero bendición, pero sin amarte. Nada más te uso para pedirte, ya que me das se me olvida, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque veámoslo así, como dice la palabra, como lo mencionó el apóstol. Ahora somos deudores realmente. Si echamos cuentas, ¿verdad? Como lo queramos ver, salimos debiendo. ¿Sí lo crees? Claro que sí. Ahora deudores somos de las bendiciones que tenemos. Conocer al Padre, al Espíritu Santo y tener a Cristo en el corazón. Esa es una bendición. ¿Qué cosa material puede suplir eso? Nada. Ya vamos a terminar. El fundamento para obedecer a Dios es amarle. Vamos a leer 3 citas rápidamente. Ya me pasé un minuto, según yo iba a acabar al cuarto. Ya son 8:46. Pero ahí vamos. Ya vamos a terminar. Juan 14:21 dice ahí, acuérdese, el fundamento para obedecer a Dios es amarle. Juan 14:21. Póngale ahí los que están escribiendo, conclusión. Todas estas citas son nuestra conclusión. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué va a pasar? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, vuelve a reafirmar, el que me ama, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se acuerda cuando dimos este estudio que vimos también este pasaje? Que también físicamente donde vivimos, ahí va a estar presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí lo revela, ¿verdad? Romanos 8:28. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén.
Lo leemos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo somos llamados. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos linaje escogido. Tú y yo somos nación santa. Amén. Vivamos esa bendición. Ejerzámosla. Y con esto terminamos. Primera de Juan 5, versículo 1. ¿Estamos listos? Del 1 al 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y obedecemos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea que no son difíciles, no son costosos. Ya se pagó un precio, fue Jesucristo mismo. Amén. No son gravosos, no son molestia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues esta es nuestra conclusión de este tema que se llama: el fundamento para obedecer a Dios es amarle. Amén. Vamos a hacer una oración, a despedirnos, ¿verdad? A hacer una oración general por todas las necesidades y peticiones que ya dijimos. Dios conoce de antemano y que Él seguirá obrando en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro para poder despedirnos en este momento. Padre celestial, damos gracias hasta este momento de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de orden, el cual disciplina nuestro espíritu, ordena nuestros pensamientos. Señor, danos la sabiduría para amarte. Danos la fuerza y la disciplina para obedecerte, Señor. Abre ese entendimiento espiritual. Aunque estamos en un cuerpo y aunque tenemos emociones y la mente, danos la sabiduría que proviene de ti para no olvidar que tú eres espíritu y que la relación que tenemos es en espíritu. Tú buscas verdaderos adoradores. ¿Qué quieres decir, Padre? Buscas a aquellos que te conocen, que te aman, para que te adoren en espíritu y en verdad. Que no sea más nuestro afán por las cosas que percibimos primeramente como personas, como humanos. Que no perdamos la esencia de que ya hemos sido bendecidos y que hasta deudores somos. Permítenos crecer en ti. Permítenos buscar primeramente tu reino. Y de antemano tú lo que conoces, nuestros anhelos, vendrán por añadidura a nuestra vida. Señor, que no seamos como ese pueblo de Israel, Padre, que aún teniéndote, no comprendía la relación y la grandeza tuya, que pidió alimento
y diste alimento, Padre. Y fue hasta en cierta acción desperdiciado. Se saturaron de un deseo de la carne, de alimentarse. Hasta la carne salía, dice tu palabra, por las narices. Que no seamos así, Padre, que busquemos primeramente el entendimiento espiritual y el vivir esa relación y esa comunión íntima en lo espiritual. Que no me afane por lo material, que no me afane por lo que perciben mis sentidos. Eso vendrá por añadidura. Dígale, enséñame a amarte, enséñame a honrarte para poder ser un verdadero adorador. Gracias, Señor, porque tú hablas en amor a tus hijos. Y gracias porque tu disciplina nos orienta y nos encamina a seguir adelante. Llévanos con bien, guárdanos de todo mal. En tus manos están nuestras familias, nuestra pareja. Que seamos, como dice tu palabra, que nos sometamos los unos a los otros en nuestras funciones que a ti te agradan, que tú has mandado. El hombre, cabeza del hogar; la mujer, ayuda idónea; los hijos, obedientes; los padres, instruyendo en sabiduría en el Señor. Que empecemos, Señor, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, a fomentar el principio de la obediencia y de la unidad entre los unos con los otros. Sigue hablando a nuestros corazones, síguenos fortaleciendo. Bendito eres, Padre, a ti es la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.